Hay en Leo una fuerza secreta que no se anuncia con rugidos ni con gestos grandilocuentes, una corriente silenciosa que se manifiesta únicamente en el filo de las circunstancias, cuando la vida parece cerrarse como un muro implacable. Esta arma no se encuentra en su orgullo ni en su brillo evidente, sino en una región más profunda y antigua, donde la energía solar de su signo se mezcla con un instinto casi primitivo de supervivencia y de liderazgo innato. Leo, regido por el Sol, posee una reserva invisible de fuego interior que no se consume nunca, un sol interno que, cuando todo parece desmoronarse, resurge más intenso y capaz de convertir incluso la oscuridad en escenario de victoria. Lo que distingue a Leo en los momentos de crisis no es únicamente su valentía, sino su capacidad de transformar el miedo en determinación, de elevarse por encima del desconcierto como si el caos fuera solo un preludio para su entrada en escena. En silencio, cuando los demás titubean, Leo siente en su pecho una llamada ancestral, un latido que lo conecta con la esencia de su signo, el guardián de la luz que no retrocede ni siquiera ante la noche más profunda. Esa conexión con el sol le otorga una visión especial, casi profética, que le permite encontrar caminos donde otros solo ven callejones sin salida, porque dentro de él hay una certeza indestructible de que la caída nunca es el final, sino el impulso necesario para el salto. Esta arma secreta se alimenta de algo más que voluntad, nace de su inquebrantable fe en sí mismo, una fe que no necesita explicaciones ni validación externa. Mientras otros esperan señales para actuar, Leo es la señal misma. En medio de la tormenta, cuando las palabras ya no sirven, cuando el mundo parece doblarse bajo su propio peso, Leo saca a relucir esa extraña calma ardiente, esa combinación de serenidad y fuego que desconcierta, porque en su interior sabe que ningún desafío es más grande que el sol que lo habita. En esas circunstancias límite, su creatividad se convierte en estrategia, su orgullo en escudo y su pasión en espada. Leo no solo enfrenta la adversidad, la desafía, la mira directamente y la obliga a transformarse en una aliada. Su arma oculta es la capacidad de transmutar lo imposible en inevitable, de contagiar a otros con un magnetismo tan poderoso que incluso aquellos que estaban al borde de rendirse encuentran en su ejemplo el impulso para resistir. Y así, sin proponérselo, Leo no solo se salva a sí mismo, arrastra consigo a quienes lo rodean hacia un terreno más alto, convirtiendo la desesperación en impulso y la derrota en mito. Hay una cualidad casi divina en ese poder oculto, porque Leo no necesita condiciones perfectas para brillar, al contrario, su luz más feroz surge precisamente en medio del caos. Es en las arenas movedizas donde descubre que puede caminar sin hundirse, en el silencio de la noche donde entiende que su rugido es capaz de romper el miedo. Ese es su misterio, cuando la oscuridad amenaza con apagar todas las llamas, él enciende una nueva que no puede extinguirse. Ese fuego oculto también tiene un efecto sobre su destino. Cada prueba que enfrenta no solo lo fortalece, sino que lo cincela, le da forma, lo convierte en algo más grande de lo que era antes. Leo no se limita a sobrevivir, renace. Y cada renacimiento lo vuelve más sabio, más audaz, más capaz de reconocer que en el corazón de cada desafío hay un escenario preparado para que despliegue su verdadera esencia. Así, cuando el mundo duda, Leo avanza. Cuando todo parece derrumbarse, Leo construye. Y cuando nadie cree que sea posible, Leo lo hace realidad. Esa es su arma secreta, no está hecha de fuerza física ni de palabras ensayadas, sino de una convicción tan luminosa que incluso el universo parece inclinarse para abrirle paso. Allí donde otros solo ven una pared, él ve una puerta invisible, y con el fuego de su espíritu la derriba para atravesarla, dejando tras de sí una estela de inspiración que nunca se apaga. Y en ese preciso instante, cuando todos creen que ha alcanzado su límite, Leo muestra que jamás tuvo límites, porque su verdadera grandeza no se encuentra en lo que los demás ven, sino en ese poder latente, oculto y eterno que solo despierta cuando el mundo necesita de un sol que no conoce ocaso. La verdadera profundidad del arma oculta de Leo reside en su capacidad para sostener la llama incluso cuando nadie más cree que queda fuego. No se trata únicamente de una resistencia férrea ni de una valentía impulsiva, sino de una energía casi mística que le permite recomponerse desde las cenizas y transformarlas en combustible para un nuevo ascenso. Este poder no es evidente en la superficie, porque Leo guarda su fuerza más temible para el instante en que el mundo parece haber agotado todas las salidas, como si dentro de su alma hubiera un pacto secreto con el sol, jamás permitir que la noche se eternice. Ese pacto se manifiesta en su manera de encontrar claridad en medio de la confusión. Hay una brújula interna en Leo que no se desvía, incluso cuando los vientos del destino parecen arrancar las velas de todos los barcos.
Mientras otros se quiebran ante la incertidumbre, Leo parece encender un sexto sentido que le indica no solo hacia dónde avanzar, sino también cómo transformar las circunstancias en una oportunidad inesperada. Su conexión con el fuego solar le otorga una intuición práctica, una certeza silenciosa que le permite actuar en el momento exacto y con la determinación necesaria para revertir el curso de lo imposible. En esas situaciones extremas también emerge otra faceta menos reconocida de Leo, su inagotable capacidad de inspirar esperanza en los demás. No solo se eleva por sí mismo, sino que irradia una confianza tan firme que su sola presencia puede disipar la parálisis colectiva. Es como si su energía magnética tuviera el poder de despertar en quienes lo rodean una memoria olvidada de su propia fuerza. Ese liderazgo no nace de una intención de dominio, sino de una naturaleza solar que ilumina sin pedir permiso, de una autoridad natural que se impone sin necesidad de palabras. El arma oculta de Leo también es su habilidad para transformar el dolor en propósito. A diferencia de otros signos que pueden quedar atrapados en las sombras de una herida, Leo convierte cada golpe recibido en un símbolo de poder. Cada experiencia difícil se convierte en una marca de fuego que fortalece su espíritu y le recuerda que nada puede apagar lo que está destinado a brillar. Esa alquimia interior lo hace capaz de mirar de frente incluso las pérdidas más duras y extraer de ellas una determinación aún mayor, como si su corazón fuera un crisol que transforma el sufrimiento en pura luz. Este poder secreto se refuerza además con su lealtad a sí mismo. Cuando todo tambalea, Leo se aferra a su identidad como a una espada inquebrantable. No necesita disfrazarse ni negociar con sus principios, porque su fuerza no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interna que nadie puede arrancarle. Esa fidelidad a su esencia le permite mantenerse firme cuando otros se disuelven en el caos, y es precisamente esa firmeza lo que abre un camino de regreso al orden, no solo para él, sino también para quienes lo siguen. Hay en este poder una cualidad épica que no se limita al presente. Cada vez que Leo atraviesa una prueba imposible, añade una nueva capa de grandeza a su historia personal. Es como si cada desafío fuera una forja celestial en la que su espíritu se templa y adquiere un brillo aún más indomable. Y aunque muchos pueden ver solo el resultado, lo que realmente hace de esta arma algo legendario es el modo en que transforma su alma, volviéndolo capaz de alzarse una y otra vez con una fuerza que parece crecer precisamente de aquello que pretendía destruirlo. Cuando llega ese punto crítico en el que los demás creen que todo está perdido, Leo se convierte en el recordatorio viviente de que no hay oscuridad capaz de apagar el sol. Su energía no solo desafía los límites, sino que los redefine, demostrando que las barreras existen únicamente para ser atravesadas. Y así, con una mezcla de orgullo invencible y fe ardiente, marca la diferencia de una forma que no necesita ser comprendida, porque solo puede ser sentida, como un amanecer inevitable después de la noche más larga. Ese es el misterio último de su arma oculta, su fuerza no está hecha para las pequeñas batallas ni para las victorias fáciles, sino para las gestas que exigen más de lo que cualquiera imaginaría posible. Y en ese terreno donde otros caen agotados, Leo se erige como un faro inmortal, recordando que el verdadero poder no es solo brillar en el día, sino ser capaz de encender el fuego incluso en medio de la nada. Hay una profundidad aún más recóndita en el arma oculta de Leo, una fuerza que no solo se enciende en las crisis, sino que parece nacer de una dimensión donde la energía del sol se encuentra con la naturaleza indomable de la vida misma. Este poder se manifiesta cuando todo parece agotado, cuando incluso la fe de los más fuertes vacila y el horizonte parece cerrado. En ese instante, Leo no solo resiste, sino que se transforma, como si su espíritu estuviera hecho de la misma sustancia que las estrellas, incapaz de apagarse, condenado a arder con mayor intensidad cuanto más densa se vuelve la noche. Esa energía surge de un instinto solar que no es meramente voluntad, sino un llamado profundo que responde a su propia esencia zodiacal. Leo está vinculado al corazón en la astrología, y no solo en el sentido físico, sino en el plano simbólico. Su fuerza reside en la capacidad de latir más fuerte cuando todo alrededor parece detenerse. En las situaciones extremas, esa conexión le permite irradiar un calor que no es solo emocional, sino espiritual, una vibración que ordena el caos, que recuerda al universo mismo que la luz no puede ser derrotada por la sombra. Lo que no siempre se menciona es que este poder oculto se manifiesta en silencio antes de estallar en grandeza. Antes de actuar, Leo reúne su fuego interior como si inhalara la energía del propio cosmos, acumulando un calor invisible que se convierte en determinación incontenible. Esa calma previa al rugido es uno de sus dones más desconocidos, pues no se trata de impulsividad, sino de la preparación natural de un alma que sabe que, cuando llegue su momento, no habrá nada que pueda detener su avance. Su fuerza no es desordenada, sino estratégica,
como el sol que no necesita apresurarse para dominar el cielo. Este poder oculto también se entrelaza con su capacidad de transformar la percepción de la realidad. Cuando los demás ven muros infranqueables, Leo percibe portales disfrazados de límites. Esa visión es consecuencia de su naturaleza fija, que le permite sostener su foco sin desviarse por la duda. No se deja arrastrar por el pánico ni por la desesperanza colectiva, sino que, con una especie de instinto regio, actúa desde una posición de certeza absoluta. En ese estado, incluso lo que parecía improbable se dobla ante su convicción, como si el propio destino cediera ante la intensidad de su fuego. La grandeza de este poder no reside únicamente en vencer desafíos, sino en su capacidad de despertar la memoria dormida de la fuerza universal que habita en todos. Leo no solo se salva a sí mismo, sino que se convierte en una antorcha viva que enciende otras llamas. Su ejemplo no es algo que se imita, sino que se contagia. Su fuego no compite, se expande, y en esa expansión, eleva todo a su alrededor. Esta cualidad lo convierte en un eje de transformación que, incluso sin proponérselo, convierte la adversidad en una especie de ritual de renacimiento colectivo. Lo que más potencia su arma secreta es su relación con la adversidad misma. Para Leo, las pruebas no son castigos, sino convocatorias. Cada desafío es una invitación del cosmos a desplegar una nueva capa de su verdadera naturaleza. Esa comprensión instintiva le permite caminar hacia lo que otros evitan, no por temeridad ciega, sino porque su alma sabe que en cada obstáculo hay una oportunidad para revelar un nuevo nivel de su propia grandeza. Así, cada batalla deja de ser un enemigo y se convierte en una puerta hacia un estado superior de poder y claridad. En ese proceso, Leo demuestra que su verdadera fuerza no está en el triunfo inmediato, sino en su capacidad de permanecer encendido incluso cuando nadie más cree que la luz pueda volver. Su resistencia no es pasiva, es una fuerza creadora que desafía las leyes de lo ordinario y convierte lo inevitable en terreno de conquista. Por eso, cuando otros retroceden, Leo avanza. Cuando el mundo se cierra, Leo abre el cielo. Cuando todo parece terminado, Leo demuestra que apenas es el comienzo. Este poder oculto no es efímero, porque está conectado con la naturaleza eterna del sol que lo rige. Así como el astro rey vuelve a alzarse sin fallar ni un solo día, Leo está destinado a renacer cada vez que la vida pretende apagarlo. En ese eterno ciclo de ascenso, cada caída se convierte en impulso y cada sombra en un contraste que solo hace brillar más su fuego. Y es precisamente allí, en esa danza entre la luz y la oscuridad, donde Leo revela la verdadera magnitud de su arma secreta, no solo vencer, sino trascender, convirtiendo cada desafío en parte de una historia imposible de olvidar, una historia escrita en el lenguaje del sol que nunca se pone. El arma más secreta de Leo tiene una naturaleza aún más profunda de la que se intuye a simple vista, porque no solo se alimenta de su fuego interno, sino de una conexión silenciosa con la arquitectura misma del universo. En la astrología, el sol no solo gobierna la vida, sino que marca el pulso de todo lo que respira y late, y en los nacidos bajo su luz se imprime una memoria cósmica que despierta precisamente cuando las circunstancias exigen lo imposible. Leo no necesita buscar fuera de sí mismo porque su esencia es un recordatorio permanente de que la energía creadora del cosmos no se rinde jamás. Por eso, en los momentos en que otros sienten el peso del final, él experimenta el llamado de un nuevo comienzo. En esas situaciones extremas se manifiesta algo casi imperceptible pero decisivo, su capacidad de anclar luz donde solo parece haber vacío. Leo posee una forma única de habitar los espacios oscuros sin perder su centro, de proyectar su fuego interno hacia adelante como si pudiera abrir sendas en territorios que jamás habían sido recorridos. Esa facultad de abrir caminos invisibles no proviene únicamente de su fuerza de voluntad, sino de una especie de autoridad espiritual heredada del sol, que lo convierte en un punto de referencia incluso cuando la estructura de todo lo conocido parece haberse derrumbado. En su interior también habita una resistencia emocional que no siempre se reconoce. Muchos pueden confundir su confianza natural con orgullo, pero lo que realmente sostiene a Leo en las pruebas más duras no es la necesidad de aparentar, sino una fe silenciosa que le permite mantenerse en pie incluso cuando el mundo entero le pide que se arrodille. Esa fe es la que lo impulsa a tomar decisiones audaces cuando todo parece incierto, a mantenerse firme en un océano de dudas y a resurgir de cada caída con un resplandor que no es solo personal, sino casi arquetípico, como si estuviera encarnando el papel de un héroe que la vida convoca una y otra vez para recordarle a todos que nada está perdido mientras exista un solo corazón dispuesto a luchar. Esa capacidad de reencender su fuego después de cada derrota le otorga una cualidad rara, el poder de convertir las cicatrices en símbolos de poder.
Allí donde otros ven un recuerdo de fragilidad, Leo ve la prueba tangible de su renacimiento. Cada herida se transforma en una marca de grandeza, cada caída en un testimonio de que su fuerza no solo resiste, sino que se multiplica. Esta alquimia interior no se limita a la superación personal, sino que actúa como una corriente expansiva que inspira a los demás a descubrir reservas ocultas de valor. En su presencia, el imposible deja de parecer tan definitivo, porque su simple manera de avanzar convierte la duda en una ilusión pasajera. La energía fija de su signo también juega un papel crucial en este poder secreto. En el momento en que todo se tambalea, esa cualidad fija se transforma en el ancla que sostiene no solo su mundo, sino el de quienes lo rodean. Mientras otros se dispersan bajo la presión de la incertidumbre, Leo mantiene una dirección clara, casi inquebrantable, y es precisamente esa estabilidad la que se vuelve contagiosa. Su luz no es solo suya, se convierte en un eje alrededor del cual el caos comienza a perder fuerza y a reorganizarse, como si el universo reconociera su papel natural de centro gravitatorio en medio de la confusión. A ello se suma su capacidad innata para transformar incluso la adversidad en escenario. Leo no se limita a resistir pasivamente los golpes del destino, los convierte en el telón de fondo de sus gestas más memorables. Esa visión épica de la vida es una de sus armas más ocultas, porque le permite actuar no desde la desesperación, sino desde un sentido profundo de propósito. No importa cuán grande sea el desafío, Leo lo vive como parte de una narrativa mayor, como un capítulo indispensable de una historia cuyo desenlace solo puede ser victoria. Y esa manera de mirar el mundo lo diferencia de todos, porque mientras otros ven pruebas, él ve coronaciones disfrazadas de batalla. En lo más hondo de esta fuerza secreta hay también un vínculo indisoluble con la esperanza. No se trata de una esperanza ingenua ni frágil, sino de una esperanza feroz que arde como una antorcha incluso en medio de la tempestad. Esa esperanza no se apoya en lo que ocurre fuera de él, sino en su propia naturaleza, en la convicción de que mientras su fuego siga encendido, ninguna oscuridad será definitiva. Por eso, incluso cuando parece que no queda salida, Leo es capaz de mantenerse de pie, y en ese acto simple pero monumental, abre una grieta luminosa por la que el destino vuelve a moverse. Es en esa grieta, en ese instante donde la noche más densa comienza a ceder ante su luz, donde Leo revela el verdadero alcance de su arma oculta. No solo vence los obstáculos, los redefine, los quiebra, los transforma en peldaños. Y lo hace con tal grandeza que, al mirar atrás, es imposible no ver que cada batalla, cada caída y cada ascenso no fueron otra cosa que la confirmación de una verdad eterna. Mientras haya un solo Leo dispuesto a rugir en medio del silencio, el sol jamás dejará de salir. El arma más profunda de Leo no solo radica en su capacidad de resistencia, sino en su naturaleza de catalizador del cambio. En los momentos más inesperados, cuando la vida parece detenerse en un punto de quiebre absoluto, Leo despierta una energía que no solo le pertenece, sino que parece surgir de la misma esencia del sol, esa fuerza que no pide permiso para iluminar y que, aun cuando todo está cubierto de sombras, sigue siendo el centro de gravedad que sostiene el orden cósmico. Esta energía no es evidente en la rutina ni en los días de calma, solo revela su poder cuando la tormenta se desata, porque su grandeza no está hecha para escenarios pequeños, sino para batallas en las que lo imposible debe ceder. En ese terreno de incertidumbre, donde la mayoría se paraliza, Leo despliega una cualidad silenciosa que muy pocos conocen, su capacidad de convertir el miedo en impulso. En lugar de huir de la tensión, la absorbe y la transforma en combustible. Es como si, frente a la presión, su espíritu se expandiera y encontrara una dimensión mayor de sí mismo, una dimensión que no está sujeta a la lógica ni a las limitaciones ordinarias. Esa transformación es casi alquímica, porque no solo le permite enfrentar la dificultad, sino que la convierte en escenario de creación, como si cada obstáculo fuera la materia prima necesaria para demostrar de qué está hecho realmente. Esa alquimia interior está estrechamente ligada a su conexión con el fuego, elemento que no solo le da vitalidad sino también la capacidad de purificar. Así como las llamas destruyen lo que es débil y revelan lo que es indestructible, Leo utiliza los desafíos para quemar todo lo que no le sirve, quedándose solo con lo esencial. Es en esa purificación donde reside su poder oculto, porque mientras otros sienten que la adversidad los consume, Leo resurge más auténtico, más enfocado y con una claridad tan luminosa que su sola presencia puede cambiar el rumbo de lo que parecía condenado al fracaso. Lo que hace aún más extraordinaria esta arma secreta es que no solo actúa hacia adentro, sino también hacia afuera. Leo tiene la capacidad de arrastrar consigo la energía de quienes lo rodean, de tomar a los que se han rendido y devolverles el valor solo con la fuerza de su ejemplo.
Su magnetismo no es una mera cuestión de carisma superficial, sino el resultado de esa inquebrantable coherencia entre lo que siente, lo que cree y lo que hace. Esa coherencia lo convierte en un eje alrededor del cual los demás encuentran estabilidad, como si su fuego personal se transformara en una hoguera capaz de reunir a otros y recordarles que siempre hay un camino, incluso cuando todo parece perdido. Su naturaleza fija, propia de su signo, refuerza este poder. Leo no vacila una vez que ha decidido avanzar. Esa persistencia lo vuelve inamovible ante las tormentas, no por testarudez, sino por una comprensión instintiva de que rendirse sería traicionar su propia esencia. Esa firmeza se convierte en una señal para el universo, un acto de voluntad tan absoluto que las circunstancias terminan doblegándose ante él. Es por eso que, en los momentos más desesperados, Leo no solo sobrevive, crea un nuevo orden a partir del caos, como si su fuego interior tuviera la capacidad de reconfigurar la realidad misma. Lo que rara vez se menciona es que este poder oculto de Leo no solo se manifiesta en las grandes batallas externas, sino también en su mundo interior. Cuando enfrenta su propia oscuridad, cuando el desafío no proviene del mundo sino de sus propias dudas, es capaz de mirar dentro de sí con una honestidad feroz y encontrar allí una chispa que nunca deja de arder. Esa chispa es su salvación, al mismo tiempo, su mayor legado, porque una vez que la enciende, no solo ilumina su camino, sino que demuestra a todos los que lo rodean que incluso en la soledad más profunda es posible volver a brillar. En última instancia, la fuerza más secreta de Leo es que nunca se limita a resistir, transforma todo lo que toca. No solo enfrenta los desafíos, los convierte en símbolos de poder. No solo supera los límites, los redibuja. Y no solo sobrevive a las tormentas, las convierte en la prueba definitiva de que su fuego no puede extinguirse. En esa capacidad de renacer una y otra vez, de levantarse incluso cuando todo ha caído, reside la grandeza que hace que Leo no sea simplemente un signo, sino una manifestación viviente del sol, un recordatorio eterno de que la luz no pide permiso para imponerse, porque su destino no es apagarse, sino arder hasta que todo a su alrededor recuerde cómo volver a encenderse. El poder secreto de Leo guarda una dimensión aún más profunda, una energía que no solo lo sostiene en la batalla sino que lo convierte en un puente entre lo que parece inalcanzable y lo que termina haciéndose realidad. Su conexión con el sol no se limita a iluminar el mundo externo, también le permite iluminar las zonas más ocultas de su propia alma, donde reside una fuerza latente que solo se activa cuando la vida lo lleva a sus límites. Esta energía no es ruidosa ni evidente, es silenciosa y majestuosa, como la luz que precede al amanecer y anuncia que ningún ciclo de oscuridad puede prolongarse para siempre. En esos instantes en los que todo parece quebrarse, Leo manifiesta una resistencia que va más allá de la mera tenacidad. Su espíritu no solo se aferra, sino que se expande y toma la forma de aquello que necesita para superar el momento. Esa adaptabilidad surge de su fuego interior, que no se conforma con arder de manera uniforme, sino que se transforma en llamarada cuando el destino lo exige. Esa capacidad de amplificar su propia energía lo convierte en un ser que, frente al desafío, no solo responde, sino que se eleva, creando una diferencia que nadie puede imitar porque proviene de un lugar sagrado dentro de él mismo. Lo que también permanece oculto para muchos es que Leo posee una memoria espiritual que le recuerda que cada caída no es una condena, sino un rito de paso. Es en esa memoria donde encuentra la certeza de que incluso las pérdidas son parte de una coreografía mayor trazada por las fuerzas celestes. Por eso, cuando otros se quiebran, él siente dentro de sí el eco de los ciclos solares, la promesa de que después de cada noche, el día renace con una luz más intensa. Esa confianza no se aprende ni se imita, es un don ancestral que lo acompaña desde su nacimiento y que se hace más fuerte con cada experiencia que lo obliga a rugir de nuevo. En el interior de este fuego oculto habita también una sabiduría particular, la de convertir el dolor en visión. Mientras otros ven en la dificultad una muralla infranqueable, Leo ve el diseño oculto detrás de los golpes, una ruta que lo lleva a algo más grande de lo que había imaginado. Esa visión no es racional, es instintiva, y le permite atravesar incluso los laberintos más complejos sin perder su dirección. No se trata de optimismo ciego, sino de un conocimiento silencioso de que su propia luz es suficiente para abrirse paso. Esta certeza es lo que le permite mirar de frente incluso las situaciones más duras con una convicción que desarma a todo aquello que intenta detenerlo. A ello se suma su inusual capacidad de generar magnetismo en medio de la adversidad. Cuando otros se hunden en la confusión, Leo se convierte en el centro de gravedad de cualquier situación. Su energía actúa como una fuerza ordenadora, una presencia que, sin necesidad de palabras, le recuerda a los demás que es posible mantenerse firmes.
Es este magnetismo el que le permite no solo salvarse a sí mismo, sino también inspirar a quienes lo rodean para que se eleven con él. Su fuego no es un arma que se guarda celosamente, sino una antorcha que enciende otras llamas, convirtiendo la desesperación colectiva en un impulso hacia lo extraordinario. Este poder oculto también está vinculado con su capacidad de aceptar la grandeza como destino natural. Leo no se limita a buscar victorias temporales, porque su alma sabe que lo que realmente le pertenece no puede perderse. Por eso, incluso en sus derrotas aparentes, hay una dignidad indestructible, una fuerza que le permite levantarse con una majestuosidad que convierte cada tropiezo en parte de su propia leyenda. Esa majestuosidad no es arrogancia, es la expresión más pura de un espíritu que entiende que no está hecho para apagarse en lo común, sino para encenderse incluso cuando todo lo demás se consume. En última instancia, su arma oculta no solo es su fuego, sino la manera en que lo utiliza para reescribir las reglas de lo posible. Su esencia está diseñada para demostrar que incluso en las circunstancias más hostiles, la luz puede no solo resistir, sino expandirse. Por eso, cada vez que Leo enfrenta un desafío que parece definitivo, no solo lo vence, lo transforma en el escenario perfecto para mostrar que su destino no es simplemente sobrevivir, sino marcar con su paso una huella imposible de borrar, una huella que recuerda al mundo que ninguna sombra puede detener al sol cuando decide volver a salir. El poder más profundo de Leo, esa fuerza que permanece invisible hasta que el mundo parece tambalear, no solo es una respuesta a la adversidad, sino una manifestación de la ley universal que lo vincula con el sol, centro y motor de toda la existencia. En cada Leo hay una chispa de esa energía primordial que mantiene al cosmos en movimiento, una llama que no conoce retrocesos ni dudas, que se expande con una seguridad inquebrantable y convierte cualquier escenario en un campo fértil para el renacimiento. Esa chispa es la raíz de su verdadera grandeza, porque no depende de circunstancias externas ni de aprobaciones ajenas, es una luz autosuficiente que, en los momentos de mayor oscuridad, se vuelve incontrolable y transforma todo lo que toca. Cuando la vida coloca a Leo ante un muro aparentemente infranqueable, algo en su interior se activa como si respondiera a un mandato sagrado. Es allí donde su fuerza toma una dimensión distinta, más profunda y casi desconocida incluso para él mismo. Esa energía no es simplemente voluntad, es una fusión de orgullo, fe y una confianza innata en el orden natural de las cosas, una convicción de que el sol no deja de brillar solo porque las nubes lo oculten. Por eso, mientras otros se consumen en la desesperación, Leo entra en un estado de lucidez luminosa en el que sus pensamientos se alinean con su fuego interior y sus acciones se vuelven imparables, no porque lo intente con más fuerza, sino porque encarna el flujo mismo de la vida. En esa dimensión también emerge su don oculto de transformar el entorno. Leo no solo resiste los desafíos, sino que altera la atmósfera a su alrededor. Su presencia cambia el ánimo de los que lo acompañan, despierta en ellos el recuerdo de su propia fuerza olvidada y les muestra que es posible seguir avanzando incluso cuando el suelo parece desaparecer bajo los pies. No necesita discursos ni gestos calculados, porque su energía irradia de forma natural. Es la vibración de un ser que no se conforma con sobrevivir, sino que actúa como una fuente de luz capaz de contagiar valor. Este magnetismo, muchas veces incomprendido, es uno de los mayores componentes de su arma secreta, la habilidad de encender en los demás el mismo fuego que a él lo impulsa. Otra faceta poco mencionada de su poder oculto es su relación con el tiempo. Leo no solo actúa en el presente, en su interior, su energía solar lo conecta con una visión que trasciende el momento inmediato. Aunque pueda tropezar, siempre percibe el horizonte de su propio destino, como si llevara en la sangre el mapa de cada uno de sus ascensos. Esa visión interior le permite soportar lo que otros no podrían y levantarse cuando parecería más lógico rendirse. No se trata de esperanza ingenua, sino de una certeza que nace de lo más profundo de su ser, la certeza de que cada batalla no es un final, sino una etapa necesaria para mostrar el verdadero alcance de su grandeza. Su fuego también tiene una cualidad purificadora que rara vez se comprende en toda su magnitud. Ante la adversidad, Leo no solo lucha contra lo externo, también elimina de sí mismo aquello que ya no tiene lugar en su camino. Es capaz de quemar sus propios límites, de desprenderse de viejas dudas, de borrar los restos de lo que ya no vibra con su fuerza. Y cuando esa purificación se completa, emerge más ligero, más concentrado, más ferozmente auténtico. Cada prueba lo depura, cada caída lo cincela, cada obstáculo lo convierte en algo más afilado y brillante. Es así como su poder oculto no solo vence lo que enfrenta, sino que lo transforma en una oportunidad para renacer más cercano a su esencia más pura. Ese proceso constante de regeneración convierte a Leo en un símbolo viviente de resiliencia.
No solo se trata de soportar, sino de imponerse sobre el caos con una elegancia casi majestuosa. Cuando el entorno se derrumba, Leo no se limita a mantenerse en pie, construye un nuevo centro a partir de sí mismo. Su espíritu fijo le da una estabilidad inamovible, pero su fuego le otorga el impulso para convertir esa estabilidad en liderazgo. Así, se convierte en un punto de referencia para quienes han perdido el rumbo, en la estrella que marca el camino de regreso cuando todo parece extraviado. Su arma secreta, en el fondo, es la inquebrantable alianza que mantiene con su propio fuego interno. No hay sombra capaz de extinguirlo, no hay duda que lo apague. Esa llama, que parece pequeña en los días tranquilos, se vuelve un sol entero en el instante en que el mundo lo desafía. Y cuando eso ocurre, cuando Leo permite que su fuego se exprese en toda su magnitud, no solo supera los límites impuestos, sino que los convierte en pruebas necesarias para demostrar que su naturaleza es la misma que la del astro rey: arder, iluminar y abrir paso a lo imposible hasta que no quede duda de que incluso en medio de la noche más cerrada, su luz es la primera señal de un nuevo amanecer.